Saludos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Umbral X. El mito entre la razón y el misterio. Así es, estamos de nuevo en este portal, el compañero Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Vamos a estar tocando hoy un tema bien interesante que, por cierto, se ha vuelto viral en los últimos días y tiene que ver con los contactos extraterrestres, con la vida alienígena y a propósito de la reciente apertura que ha tenido el gobierno de Donald Trump de ordenar la desclasificación de incontables documentos que demuestren el contacto del gobierno estadounidense con vida extraterrestre o ciertas experiencias de las fuerzas militares de Estados Unidos con vida alienígena. Entonces, por eso Nelio y yo hemos querido traer este tema a la mesa y sobre todo vamos a centrarnos hoy en lo que son las abducciones. Las abducciones que... Bueno, para mí es como extraer a alguien de un sitio, de un lugar donde estén. Ahora, el para qué es la gran interrogante. ¿Qué están haciendo con esa gente que supuestamente, porque no está comprobado? Generalmente son sustracciones de personas de su entorno habitual por supuesta vida alienígena para experimentos o para quién sabe qué otro tipo de acciones, ¿no? Contra la raza humana o en torno a la raza humana. Que también yo me podría preguntar, ¿realmente esos extraterrestres son más adelantados o nosotros estamos más adelantados? Y aunque ellos puedan tener la tecnología de venir aquí y abducir a la gente y llevarlas, será para saber el conocimiento que nosotros tengamos adelantado a ellos, o están ellos más adelantados y quieren saber por qué aún resistimos a tantas cosas que suceden. Bueno, fíjate, lo que se nos hace obvio es que son seres más adelantados que nosotros, puesto que vienen en aparatos que pueden cruzar el espacio, ¿no? Desde donde sea que vengan, desde otras galaxias, desde otros portales, otras dimensiones. Claro, pueden ser adelantados tecnológicamente. ¿Y por qué no espiritual y psicológicamente? Porque no los hemos visto. Bueno, yo no los he visto, entonces yo no te puedo decir si nosotros estamos más adelantados emocionalmente o como pensamos, cómo razona y funciona nuestro cerebro. No, yo creo más bien que son personas o entes, entidades que son más adelantadas que el ser humano y vienen a experimentar con nosotros. Bueno, eso es lo que ha demostrado la historia. Fíjate que te tengo dos experiencias que ocurrieron entre la década del 60 y el 70 que dan cuenta de que están experimentando con la raza humana. Y de hecho, bueno, eso es lo que ha quedado registrado en la historia. Por lo menos la historia reciente, desde que ocurrió la primera abducción, de que se tenga registro fehaciente y científico. Y tiene que ver con la pareja de Barney y Betty Hill. Era una pareja que en el año 61 comenta que durante un viaje desde sus sitios de trabajo hasta su hogar fueron abducidos, o por lo menos eso fue lo que recordaron posteriormente bajo hipnosis, porque en el momento en que ocurre el hecho, la experiencia, ellos iban en la carretera y se encuentran de frente a su vehículo con una luz resplandeciente y cegadora, tanto que obliga al esposo, a Barney, bajarse del vehículo y averiguar qué es lo que está pasando. A partir de ese momento, esta pareja olvida qué fue lo que pasó en por lo menos 2 horas. A las 2 horas ellos vuelven a su hogar, no saben cómo llegan y se intrigan porque empiezan a ver algunas pruebas en su ropa, en su vehículo, que dan cuenta de que estuvieron perdidos durante este espacio de tiempo y no se logran explicar qué fue lo que sucedió.
¿Por cuánto tiempo estuvieron? Estuvieron aproximadamente 2 horas perdidos, ¿no? Sin saber. Desaparecidos. Sin saber. Bueno, esto es lo que recuerdan posteriormente. O sea, Okay. el momento en que ellos entran en conciencia fue a las 2 horas del suceso. O sea, fue este lapso de 2 horas en que ellos no sabían ni cómo llegaron a su casa. O sea que pudieron haber también cruzado una dimensión. Una dimensión, pudieron haber cruzado, qué sé yo, algún portal, pudieron haber sido sustraídos y llevados a algún sitio y luego devueltos. Esto lo conocen luego de que recopilan un cierto número de evidencias y los explican a científicos. En este caso, un psicólogo los hipnotiza y logra hacerlos recordar lo que vivieron durante esas 2 horas. Y ellos hablan de que fueron víctimas de un experimento por parte de seres de determinada estatura, una baja estatura, de piel gris, ojos excesivamente enormes, muy diferentes a lo que es la fisionomía humana. Ellos detallan que fueron experimentados, la piel, la sangre, fueron estudiados de alguna manera y la experiencia fue realmente traumática. Betty Hill, cuando estuvo en su periodo de hipnosis, llegó incluso a experimentar llanto. Esto quiere decir que la persona, el psicólogo que los hipnotizó, logró recrear lo que estuvo pasando durante esas 2 horas de ausencia o de inconsciencia. O sea que sintió temor de todo lo que le había pasado. De lo que le estaba pasando en ese momento, porque en la hipnosis logran recrear lo que ocurrió. Exacto, en esas 2 horas. En ese momento estaba padeciendo el sufrimiento, recordando lo que le habían hecho. Exactamente. Y lo más impactante del asunto es que cada uno de los esposos fue indagado por separado por este analista, este psicólogo que los hipnotizó, y logró ver que ambos contaban la misma historia por separado y estando bajo hipnosis. Entonces esto quiere decir que lo que comentó Betty Hill estuvo corroborado luego por la hipnosis de Barney Hill. Entonces, no cabe la posibilidad que ellos se hayan puesto de acuerdo para hacer el mismo relato. Oye, tendrían que ser muy avesados y ser más inteligentes, ¿no? que el psicólogo y que la técnica de hipnosis para poderse haber inventado. Claro, porque también allí, una situación como esa. Porque yo también digo, si ellos vinieron, si realmente eso ocurrió, y ellos dicen que fue en un lapso de 2 horas, yo no creo que en 2 horas tengan la rapidez, por muy adelantados que estén, para haber hecho toda esa cantidad de cosas que ellos manifiestan que les sucedió. No, mira, si para mí puede haber sido, ya que ellos dicen, o la gente piensa, o lo que han comentado, que ellos son más adelantados, quizás hasta pueden jugar con los tiempos, y a lo mejor cuando le hacen esa abducción, se los llevan, quizás lo que para nosotros los terrestres, la gente normal común del planeta Tierra, fueron 2 horas, quizás en ese cruce de ese umbral, de esa dimensión, fue 1 año, fueron 2 años. Claro, es que fíjate que dicen, un poquito para explicar esa parte, saliéndonos del tema, el tiempo es relativo y además el tiempo es una concepción humana, porque fuera de nuestra galaxia no existe tal unidad como el tiempo. Y eso es una verdad científica, eso es algo que la ciencia ha determinado. El tiempo es una concepción relativo humana. Entonces esto de medir las cosas en horas, en minutos, en años, eso es una concepción humana. Bueno, aunque sea una concepción humana, para mí, si tú sales, igual hay un tiempo. De hecho, claro. Un cohete voló a la luna y dura tanto tiempo en llegar allá y regresar. Pero digamos que eso es una unidad de medida que solamente conocemos los humanos. O sea, nos ha servido para poder desenvolvernos en nuestra civilización. Pero el tiempo es relativo y el tiempo no existe o no tiene por qué existir como tal en otras dimensiones, en otras... Es lo que te estoy comentando. O sea, lo que para mí son 2 horas, quizás para esa dimensión donde ellos existen o viven. Una semana. Puede ser, un año, 2 años, 3 años, qué sé yo.
Bueno, pero en tiempo humano para los Hill fueron 2 horas, en las que no supieron cómo hicieron para llegar desde el sitio de partida hasta su hogar. Y lo que ameritó que ellos tuvieran que recurrir a un médico, a un científico, para que los ayudara a dilucidar el problema, y generó alguna repercusión mediática, porque todo este estudio trascendió, y por eso es que la experiencia de los Hill se conoce como que el primer relato de abducción, la primera experiencia de abducción mejor documentada de la historia. De pronto, anteriormente hubo algunas, pero no llegaron a tener esta rigurosidad científica de la hipnosis y el cotejo de los datos por un médico, un científico, en este caso un psicólogo, ni tampoco la repercusión mediática que tuvo el caso Hill. ¿Y eso fue en qué época? En el año 61, 1961. Otro caso de abducción importante que ocurre ya más de una década después, 14 años después específicamente, en 1975, es el caso Travis Walton. Este caso implica a unos 7 leñadores que estaban en un bosque al norte de Estados Unidos y se encuentran con que estaban juntos en un vehículo transitando por una vía ya después de haber terminado sus labores de tala de árboles. Uno de ellos se baja del vehículo porque ve una luz extraña acercarse hacia ellos. La curiosidad lo hace bajarse, en este caso es el señor Travis Walton. Se baja del vehículo y se dirige hacia la luz por la curiosidad. Fue el único del grupo que se atrevió a hacerlo. Y una vez que se sale del vehículo y camina unos cuantos metros hacia adelante, recibe un rayo que lo impacta y lo aleja del grupo, lo lleva a otro lugar. No se sabe muy bien cómo sucedió la cuestión. Esto es lo que relatan sus compañeros, que una vez que vieron eso, arrancaron, se fueron despavoridos del lugar. Posteriormente... el rayo lo golpeó y lo desapareció. Lo desapareció del sitio. Okay. Los compañeros lo ven el asunto y se asustan y deciden irse. Y van hasta las autoridades y reportan a Travis Walton como desaparecido. Pero todo el relato que comentan ante las autoridades los hace más bien sospechosos de un crimen. Y por eso empiezan las investigaciones policiales en torno a estos sujetos para ver si ellos están involucrados en la desaparición del compañero. Que no haya sido una abducción, sino otra cosa. Sí, porque hasta ese momento ni siquiera ellos manejaban la tesis de la abducción, porque no sabían qué había sucedido exactamente. O sea, se encontraron con un fenómeno que ellos no supieron explicar en el momento y reportaron a Travis Walton como una persona desaparecida. Okay. El caso, la manera en que fue relatada por los involucrados, la policía, digamos, las autoridades no encuentran explicación, y por eso es que la tesis del crimen sale a relucir. Lo cierto es que les hacen pruebas de polígrafo y determinan que por separado cada uno están relatando una historia muy similar, o sea, no hay contradicciones entre ellos. Sin embargo, bueno, hasta que no apareciera Travis Walton al cuerpo, no pudieron decir exactamente que se trataba de un crimen. Lo bueno para estos muchachos es que 5 días después reaparece Travis Walton, todo desorientado, perdido en una gasolinera. Expone que, bueno, que había estado perdido, de alguna manera no sabía dónde estaba. Lo reportan ante las autoridades y es allí cuando, dicen que descartan el crimen porque ya el sujeto apareció, ya está allí. Y Travis Walton empieza a relatar, esto sí sin hipnosis, que fue abducido por una raza alienígena que estuvo investigando o experimentando con su cuerpo. Les trajo sangre, les trajo tejido, parece que también, no sé si le inocularon algún implemento. Lo cierto del caso es que estuvieron experimentando con Travis Walton. Y él relató esto también bajo la técnica del polígrafo, relató toda la situación y no se contradijo con el relato del asunto, ¿no? Que lo hizo desaparecer 5 días después, al igual que sus compañeros. O sea, coincidió la tesis, o mejor dicho, la experiencia que comentaron ellos con la que comenta él.
y agregó muchas otras cosas que por supuesto ellos no tenían por qué saber, que ¿Cómo es cuál? el tiempo de 5 días en que estuvo siendo objeto de experimentos como rata de laboratorio, como conejillo de indias por parte de estos supuestos seres que además escribió como muy similares a los que una década antes Betty Hill y Barney y Betty Hill habían descrito, seres de una estatura baja, de cuerpo humanoide, con piel muy gris, ojos muy grandes. Entonces se correspondió pues la historia que contaron los Hill con la que contó Travis Walton más de una década después. Y en este caso fueron 5 días. Exacto, no fueron 2 horas, sino 5 días. ¿Y para él cuánto tiempo había transcurrido? No, 5 días. O sea, la experiencia de él fueron 5 días. Él nunca supo si fueron más o fue menos tiempo. Okay. No se sabe exactamente cuánto pudo haber sido para sus captores, pero para Travis Walton él estuvo desaparecido, y para el mundo él estuvo desaparecido solo 5 días. Entonces estos 2 casos de abducción son los casos, digamos, científicamente reportados, cotejados, más mediáticos de la historia, son los más conocidos, y eso pues ha generado pues muchísima, digamos, tiempo de pantalla para televisión. Incontable cantidad de documentales han hecho referencia a la historia de ambos casos, y bueno, se dice que se corresponde pues con otros casos que por supuesto han surgido a lo largo de unas cuantas décadas, no, ya más de 4 décadas, y que bueno, de pronto estas experiencias que han vivido personas comunes pues son las que están obligando ahorita al gobierno de Estados Unidos a, digamos, mandar a abrir ciertos archivos o muchos archivos que... Todos. Sí, él le pidió que abrieran todos los archivos que estén ocultos. Que traten o versen de este tema. Quizás que tenga más que ver con los contactos que ha tenido instituciones o funcionarios del gobierno de Estados Unidos con el tema OVNI, ¿no? Que yo no entiendo por qué ocultarlo. El tema de los extraterrestres. Sí, no. O sea, no le veo sentido. No si lo esto explica, existe, pero, o sea, si esto existe, ¿por qué no mostrarlo de una vez? Pero bueno, eso tiene otras implicaciones. Digamos que a lo largo de la historia se ha especulado en que estos contactos se han ocultado porque mucha de la tecnología de esos supuestos seres ha caído en manos del gobierno estadounidense y ha tratado de ocultar que tiene esas cosas y que está experimentando con ellos. O sea, esas son teorías que no se han logrado... Claro, pero basándome en esas teorías me parece absurdo. O sea, yo tengo la información y la utilizaré a como yo... Sí, exacto, pero de pronto, o sea, es que las razones no las vamos a saber hasta tanto el gobierno de Estados Unidos, si es que existen, se sincere, como por ejemplo, y diga por qué razón las ha ocultado. Que esa área 51. O sea, yo no entiendo por qué ocultar todo lo que hay allá adentro, no entiendo por qué no dejan que la gente pase y vea, porque ellos mismos niegan que allí haya sucedido algo. Sí. Ellos no... No, y esto ha dado también pie a mucha especulación, porque la gente, por no tener conocimiento real de lo que está pasando, pues, bueno, ha dejado volar, ¿no? Cuando tú no cuentas la verdad, la gente va a especular, y bueno, porque la gente va a buscar la respuesta donde no la hay. Exactamente, y bueno, han dicho tanta cosa y han sacado fruto, ¿no? Han obtenido fruto de tanta especulación, porque alrededor del área 51, en los poblados cercanos, en esa zona de Nevada, que es donde se supone que está esa gran base oculta norteamericana, pues se ha creado todo un marketing y toda una manera de sacar dinero del asunto, con restaurantes en la vía que explotan el tema OVNI y tienen, por ejemplo, a las afueras de los establecimientos réplicas de supuestos alienígenas para que la gente se tome fotos. O sí, es como un Disneyland, pero enfocado en lo que tiene que ver con el tema OVNI, o menús que hablan de por ejemplo, la hamburguesa OVNI, la hamburguesa UFO, o sea, cosas de este estilo. Han sacado mucho fruto al respecto. Fíjate que hablando de eso, que son cosas que pasaron básicamente entre los años 60 y la actualidad, pero
básicamente me vengo a Sudamérica. En Venezuela dicen que más se veían avistamientos en finales de los 60, principios de los 70, mediados de los 70, por esa época, entre los 60 y los 80, era donde más avistamientos se veía. Exacto. Fíjate que yo tengo un amigo que él contaba hace mucho tiempo, él me echó una historia, me echó un cuento, que él conoció a una familia que era europea. Okay. Y era una familia normal, como cualquier otra, tenía 5 hijos, y un día decidieron emigrar a Venezuela. Y uno de los hijos, en el avión, cuando viajaban de Europa a Venezuela, él tenía para ese entonces creo que 10, 11 años, por allí. Era un niño que jugaba normal, todo era normal como cualquier otro niño, las travesuras, normal. Y en el vuelo, cuenta este amigo, en el vuelo el niño fue al baño. Para la familia estuvo dentro de ese baño no más de 5 minutos algo, allí. Y cuando salió de ese baño, ya no era el mismo niño. Ya su comportamiento era distinto. O sea, dentro de ese baño, especula, según este amigo, que algo sucedió. Ese baño, según este amigo, eso fue como un portal y un cruce a una dimensión, porque cuando salió ya era como una mirada de adulto que le buscaba lógica a cosas que no era lo normal en él. Y la gente lo tomó como, bueno, es que está saliendo de su hábitat, sí, niño entrando a la adolescencia. Y la gente, su familia, pensaban que era el cambio de país, todo este poco de cosas, su experiencia de subir un avión, viajar a otro continente. Cuando llegaron a Venezuela, lo colocan en su colegio normal, y él comenzó a desarrollar esa inteligencia, que ya no era un niño promedio, sino que sus exámenes eran las notas superiores que habían, desarrollaba todo excelente, todo. De hecho, él escribía hasta fórmulas y cosas. Él me cuenta que ese niño en momentos se desaparecía y él se iba, según el relato, a unas cuevas que estaban en el Ávila, entre Caracas y La Guaira, que había unas cuevas donde él entraba y conversaba con un viejito que estaba allá dentro de la cueva, pero su conversación o su intercambio era telepático, no era hablado, sino todo era mental. Y cuando él salía de allí, creaba y escribía como en un diario esas fórmulas que este señor mayor, el viejito, le compartía. Y él anotaba todo eso como en un diario, todas las fórmulas que él iba haciendo. O sea, ¿qué quieres decir? Que durante ese periodo en que él estuvo, digamos, en ese baño, le fue inoculado en la mente algún tipo de conocimiento científico, algún tipo de... Es posible que haya entrado en esa dimensión que hablamos hace un momento. Entró en una dimensión que quizás para todos fue 5 minutos y para él haya sido mucho más tiempo. Y sería quien le indicara, ve a la cueva tal, al lugar tal, le dio las coordenadas de dónde debería de ir para obtener más información. Entonces, él tenía esa fórmula, la iba creando y todo este cuento. Con esa misma fórmula fue pasando los años, él igual seguía siendo el excelente estudiante, pasaba sus notas, todo, que la gente decía, este es el mejor de todos. Él con esos experimentos que tenía guardados de esta persona, de este señor, él intentó probar con él mismo esos experimentos, porque también él se la pasaba, decía mi amigo, en la terraza de la casa, con un telescopio todas las noches viendo los astros, las estrellas, no sé, lo que hubiera que ver, no sé qué vería. Y todas esas cosas las iba anotando en este diario. ¿Y tú sabes si ese diario existe, si ese diario...? No lo sé, ya te voy a contar sobre ese diario. Al pasar de los años, ya para ese entonces
tendría 15, 16 años, creo que eran 15 que me comentó. 15 años, él intentó hacer un experimento con esa fórmula que era como trasladarse a otro planeta, a otra dimensión, con ese experimento. Pero con ese experimento, él cayó tendido, lo llevaron a los hospitales y para los médicos, para la ciencia, para lo que conocemos, murió. Ok. Te estás hablando de que tenía 15 años cuando fallece. Exacto. Para nosotros falleció, para los terrestres. Ok. Falleció. Este es el relato que me cuentan. Entonces, el diario que él tenía y todas las cosas que él tenía, las de él, se los llevaron por investigación, porque no había sido una muerte natural. Había sido experimentando algo que él consumió y, bueno, murió. Se llevaron eso y algunos científicos, observando ese diario, decían que allí habían fórmulas que era imposible que un niño de 15 años pudiera tener en su mente. O sea, que era algo más adelantado, por mucho que fuera inteligente, por mucho que pudiera haber investigado, no eran propias de la edad de él, que era algo que tenía que haber estudiado de, no sé, química, física, no sé cuál sería la rama, ni sé cuáles serían las fórmulas o lo que tendría allí. Claro. Y nunca devolvieron ese diario que él tenía con sus anotaciones, nunca lo regresaron. Se lo quedaron estos científicos que lo leyeron. Porque decían que dentro de ese diario habían demasiadas cosas que no eran para el conocimiento de la público en general. Nada, o sea, y allí lo dejaron, y también la familia lo tomó como desconocedoras de la materia, déjalo ahí. O sea, no le hicieron más caso. ¿Sabes que eso me recuerda al caso de Nikola Tesla, este gran científico que luego de su fallecimiento, saben que él era un gran inventor y creó muchos aparatos que incluso hoy en día se veneran mucho porque estaban adelantados a su tiempo? Cuando él fallece, toda esa información que él generó alrededor de sus años, décadas de experimentos, fueron compilados por las autoridades y desaparecieron para la opinión pública. Bueno, o sea, hoy en día no se sabe dónde están esos documentos. Se sabe que existieron porque fueron reportados en la época de Tesla cuando estaba vivo, pero hoy en día no se sabe con certeza dónde están ocultos o qué entidad, qué institución las tiene. Entonces me hace pensar que bueno, sí, en esa época que Tesla, todo el conocimiento científico que generó Tesla en vida es un conocimiento que fue, dicen algunos, que fue generado no solamente por el científico aquí en la Tierra, sino que le fue otorgado, digamos, inspirado de alguna manera por alguna raza superior, y que él solamente sirvió como canal para que se registrara toda esta información, y bueno, quedó en manos de manos científicas o manos de las autoridades. Bueno, igual pasó con este caso. Igual. Se quedaron con ese diario porque había algo dentro de ese diario que no era para el dominio público. Ese diario nunca fue devuelto a esta familia del amigo. Luego de eso, los familiares, ya después que lo habían sepultado, ya habían hecho los honores y todas estas cosas, en la mesa del comedor de su casa, donde él había practicado ese experimento, encuentran un papel escrito por su puño y letra, donde decía: no entierren mi cuerpo durante 5 días porque yo regreso. Wow. Pero ya lo habían hecho, claro. No habían visto el papel. Y de paso, como fue un caso que no fue una muerte natural, ya le habían hecho autopsia y todo ese poco de cosas que hacen cuando no son muertes naturales. Claro. Entonces ya era como, ¿para qué vamos a sacar esta persona de aquí? Claro. Si ya, aunque pudiera regresar o no regresar, ya el cuerpo que está allí está vacío. Claro, te entiendo. Wow, qué increíble, porque imagínate que lo que decía ese papel fuese verdad y estaba en otra dimensión haciendo un viaje astral. Es que es posible, porque también, fíjate tú, que pasan los años, según lo que cuenta, pasan los años y en el en el día que él, si estuviera entre nosotros,
cumplía años, uno de sus hermanos fue a visitarlo al cementerio donde estaba enterrado. Okay. Y cuando llegó a ese lugar, que era un lugar donde iban frecuentemente a colocarle sus flores, sus velas, sus cosas, hacerle el homenaje, resulta que allí en ese puesto ya había otra gente, estaba el nombre de otra persona, otro difunto en ese espacio. Ya no era este niño de 15 años el que estaba allí. Él se dirige a las oficinas del cementerio, okay, y le dice, mira, si quieren, abrimos todo, a ver qué hay allí adentro y ver. Exacto. La familia no quiso involucrarse en eso. Digo, ¿para qué? O sea, ya para nosotros ya se fue y es como remover heridas y lo dejaron así. Pero entonces, ¿quieres decir que el cuerpo desapareció? Es que es lo que me cuenta el amigo, que la familia ni lo sabe porque no saben si realmente sigue el cadáver de este niño allí sepultado o si fue una estrategia de los extraterrestres esto en tapar todo, sacar ese cuerpo de allí, llevarlo al planeta o al lugar o a la dimensión o no sé a qué lugar puede ser, okay, y borrar cualquier evidencia. Wow. Porque no apareció el diario, no apareció ningún expediente de cuál fue el motivo, nunca contaron cuál fue la fórmula que él tomó o no tomó. O sea, todo ese caso estuvo rodeado de misterio. Todo y sigue siendo misterio hasta el día de hoy, o sea, Wow, no hay respuesta. Entonces, cabe la duda de, sacaron lo que quedaba de él, llevárselo y desaparecerlo, pero desaparecerlo hasta después de muerto, para que no quede rastro alguno que puedas investigar, o alguien hizo algo y mira, sepultaron a otra persona en el mismo lugar o no lo sé. Claro. Pero eso quedó siempre en la gran interrogante. Incógnito. ¿Qué pasó con Miguel? Wow. Fíjate, esto es un aporte diferente, porque fíjense que en el caso de los Hill y de Travis Walton pareciera que la dinámica era tomar como conejillos de indias a las personas, en este caso este matrimonio y ¿cómo diríamos? Carpintero, cerrajero, no sé cómo llamarlo, leñador, y experimentar con ellos. Pero en el caso de este niño, Miguel, pareciera que por el contrario era como que utilizarlo como vehículo para inocular información. ¿Con qué fin? Con el fin de que la raza humana evolucionara en conocimiento, para utilizarlo, utilizar su ADN para elevar la evolución humana. ¿Qué crees tú que pudiera pasar? Porque es un caso diferente, o sea, es una abducción, un tipo de abducción. Es que ni siquiera, con otros fines. Es que ni siquiera mi amigo sabe los motivos, o sea, simplemente no está. Claro, esto digo yo, o sea, elucubrando cosas, ¿no? Claro, pero, o sea, allí no está. Pareciera que es algo diferente, independientemente de la desaparición del cuerpo del niño, pero fíjate que en los dos primeros casos estamos hablando de que volvió. Los tomaron, claro, digamos, temporalmente, experimentaron con ellos, los devolvieron, obviamente le generaron algún trauma. Pero en el caso del niño Miguel, pareciera que la dinámica fue, bueno, le inoculamos información, no sé con qué fin, porque que una persona de 15 años maneje fórmulas matemáticas o físicas o químicas que no son propias de su edad, es muy extraño. Que haya dado pie a que las autoridades tomaran sus registros y los desaparecieran, no se supieran de ellos. Y fíjate que eso sucedió justo cuando decían que era cuando más habían apariciones, en los años finales 60, 70. Bueno, fíjate que coincide, no sé si dijiste el año en el 77. Coincide ese año con 2 años después de los sucesos a Travis Walton. Fíjate que lo de Travis fue en el 75. 2 años. Entonces, era una década en la que creo que se estaban generando bastantes avistamientos en la Tierra. Por eso fue que me acordé de este cuento. Increíble, increíble.
Entonces, quizás también como pasó un cuento que hay por allí de un avión que se perdió por tantos años Sí. y luego volvió a aparecer Wow. y luego volvió a desaparecer. Bueno, eso es como los casos del Triángulo de las Bermudas, donde Ajá. tantos barcos y aviones se han desaparecido. También hay un sitio, lo he visto en documentales, llamado el Triángulo de Alaska, donde parece que es muy común avistamientos y experiencias ovni, experiencias ufológicas, como también se le dice hoy en día, gente que se desaparece mucho. Yo voy a tratar de hablar con este amigo, a ver si él logra conseguirme más información sobre Miguel, qué fue lo que sucedió, si él regresó a ese cementerio, a ver qué pasó, si realmente está, si no está, o quién sabe si se lo llevaron y pasa como en el avión este que desapareció por años y volvió, y de repente Miguel vuelve a aparecer en cualquier momento y dice: mira, yo soy Miguel que desapareció en el 77 y lo que me ocurrió fue esto y aquí estoy. O increíble. Quedó ya por allá, en ese lugar. Exacto. Oye, es una historia bien interesante. Bueno, fíjense, esto da para mucho más, pero lo que estamos viendo aquí son dos tipos de abducción, ¿no? La abducción física, en este caso las de los Hill y Walton, la sustracción de las personas de un sitio para experimentar, pero en el caso de Miguel parece que no es una sustracción clásica, ¿no? Sino es más bien un pase a otra dimensión, a otro portal para inyectarle un cierto conocimiento. De pronto, si Miguel hubiese seguido entre nosotros, habría compartido información importante que hubiese servido para que nuestra tecnología o nuestra manera de pensar evolucionara, ¿no? ¿Te imaginas eso? Esperemos a ver si aparece. Ojalá llegara a aparecer, pero eso sí sería... Si viene, lo siento aquí, cuéntame qué pasó. Es más impactante que el caso Walton, ¿no? Que por lo menos él desapareció y 5 días después debe haber causado revuelo haberlo visto de nuevo. Luego que pensar... Qué casualidad, 5 días, allí vuelvo a caer. El papel que Miguel dejó sobre la mesa decía: no entierren mi cuerpo porque yo regreso en 5 días. Wow, increíble. Era 5 días, qué casualidad. Qué casualidad. No había caído en cuenta hasta ahora que lo repetiste. Qué increíble. Bueno, son misterios. Misterios. Esto por supuesto da para más, pero nosotros vamos a terminar por el día de hoy nuestra emisión. Y bueno, queremos invitarlos a que comenten aquí abajo y nos den sus pareceres y nos sigan y por supuesto aporten teorías sobre lo que pudo haber sido el destino. O si a alguno de ustedes le ha ocurrido algo similar, por favor escríbanos al correo que está aquí en pantalla y con esto los vamos a tratar aquí. Nos mandan esa historia, esa leyenda, esa experiencia, y nosotros con gusto la compartiremos con todos ustedes y ver qué podemos deducir entre todos, porque esto es entre ustedes y nosotros, entre todos. Parte de lo que hacemos aquí en Umbral X, el portal entre el mito y la razón. Será hasta la próxima.